El Espíritu de Yahweh nos anhela celosamente. Él una y otra vez nos está diciendo: volveos a mí, volver a mi reprensión, volver a mis caminos, guardar mis preceptos y mis mandamientos, y yo os haré descansar. El Espíritu de Yahweh nos dice una y otra vez que quiere derramar de su Santo Espíritu sobre nosotros, y Él nos hará saber toda palabra que sale del corazón de Yahweh. Cuán importante es que tú y yo aprendamos a vivir bajo el yugo del Espíritu de Yahweh. Ese Espíritu Santo que es el Consolador, que es el Maestro, que nos lleva por buen puerto, que nos lleva a buen puerto, a buen camino. Ese Espíritu Santo que siempre está dispuesto a derramar su gloria sobre nosotros. El Espíritu de Yahweh quiere traer sabiduría, ciencia, conocimiento, entendimiento, inteligencia, poder. Quiere derramar un espíritu de consejo en ti. Quiere derramar también su temor a Yahweh. El Espíritu de Yahweh lo va a hacer con todos aquellos que han dispuesto su corazón para que Él sea el que esté gobernando tu vida. Y si tú eres obediente y entregas tu voluntad a Él, Él te va a llenar. Él te va a hacer un hombre sabio. Él te va a consolar. Él va a ser tu maestro. Él te va a enseñar en toda tribulación, en toda situación, prueba que estés pasando. Te va a enseñar el por qué y también te va a enseñar cómo salir. Porque juntamente con la prueba, Él, el Espíritu de Yahweh, da la salida. Así que, mis amados, seamos muy entendidos de cuán necesario es que el Espíritu de Yahweh esté verdaderamente en nuestros corazones. Hoy mucho pueblo dice tener el Espíritu de Yahweh, pero no le escuchan, no le oyen, no lo sienten y terminan confundidos y terminan haciendo cosas de su propia naturaleza carnal o almática caída y no hacen las cosas del Espíritu. Puedes tomar tu asiento. Estamos hablando acerca de lo que es el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de consolación y el Espíritu que es aquel que nos dirige, nos enseña, nos instruye para ir siempre en victoria. Amén. Dice también la palabra en Isaías 30:21: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco forzáis a la mano izquierda. El Dios Todopoderoso da instrucciones muy precisas. En las instrucciones que Dios nos da, no nos da cabida para que nosotros podamos tener dos interpretaciones o dos caminos diferentes. El Espíritu de Yahweh es muy directo, muy conciso, para que nosotros tomemos su palabra y tal cual como Él la dice, nosotros no nos desviemos, ni a izquierda ni a derecha. Recuerda, el Espíritu de Yahweh siempre está a tu espalda, diciéndote lo que hay que hacer. Y tú tendrás que tomar el camino que Él te indica. Procura, entiendan, no vayan a la izquierda, no vayan a la derecha. Hagan lo que es correcto, lo que es justo delante del Señor, y Él los va a bendecir. También su palabra nos está diciendo: y pondréis dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pondrán por obra. Entonces vean cómo el Señor está diciendo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿A quién le va a poner el Espíritu de Yahweh? ¿A quién va a poner Yahweh su Espíritu Santo o su Espíritu de Yahweh? ¿A quién se lo va a poner? ¿A cualquier hombre? No. ¿A cualquiera que se dice cristiano? No. ¿Se lo va a poner a quién? Dice aquí la palabra: y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongas por obra. Cuando el Espíritu de Yahweh esté en ti verdaderamente, ¿sabes qué? Tú no tienes opción. Haces lo que el Espíritu te indica. Y eso es obedecer sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos, y los pongamos por obra. Por lo tanto, uno que dice ser creyente y no está guardando los mandamientos de Yahweh, podemos pensar que realmente el Espíritu de Yahweh no está en ellos, sino que está un espíritu humano o otro espíritu de rebelión, desobediencia, pero no el Espíritu de Yahweh, porque el Espíritu de Yahweh te lleva a hacer sus obras.
te lleva a hacer obediencia a sus mandamientos, sus estatutos, sus principios. ¿Sí nos queda claro esto? Entonces, mis amados, el Espíritu de Yahweh nos da libertad. Sí, libertad, ¿para qué? ¿Para andar en el libertinaje en la carne? No, una libertad en la cual Él nos permite decidir qué queremos: la bendición de Él o la maldición. La bendición es estar en compañía de Él, la maldición no estar cercano a Él, no recibir la cobertura, la protección de Él. ¿Por qué? Porque estamos caminando en diseños diferentes a lo que Él está estableciendo. Marcos nos dice así, en 13:10 nos dice: y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de Yahweh. Así que, mis amados, el Espíritu de Yahweh te va a decir que tengas que hablar en situaciones de prueba, de tribulación, en situaciones difíciles. Él va a poner un espíritu de sabiduría para que tú puedas expresar lo que tengas que decir sin que seas atado con los dichos de tu boca, o sin que seas atado a una sabiduría humana que quiere buscar un problema en ti. Tomar alguna palabra para poderte echar mano y destruirte. ¿Sí recuerdan cómo los fariseos, los saduceos, herodianos, celotes, cómo tiraban una palabra al Señor para ver si lo hacían caer con los dichos de su boca? Mas sin embargo la palabra dice que él nunca cayó. El Espíritu de Yahweh estaba en él. Él era sabio, sabía cómo responder, sabía qué decir y qué no decir. Y cuando la palabra era muy confrontante, en donde se tenía que dar una respuesta, él contestaba con otra pregunta y les decía: si ustedes me responden esta, yo les responderé esta otra que ustedes me hacen. O sea, esa es la sabiduría de Dios, hacer que tú puedas salir avante en toda situación sin que tú seas preso de los dichos de tu boca. Amén. ¿Sí nos queda claro eso? Entonces, entendamos cómo el Espíritu Santo quiere enseñarnos, quiere verdaderamente consolarnos y quiere protegernos. Amén. Así que, mis amados, si usted está clamando al Señor en toda situación, en toda prueba, tribulación, en todo juicio que esté siendo levantado en contra de usted, usted pídele sabiduría, el Señor se la va a dar. Y camine correctamente con Él. Amén. Las promesas del Espíritu Santo nos habla de ellas el apóstol Juan. Y él en su carta de Juan en el capítulo 14, 15 dice él: si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Quién de ustedes ama al Señor Yeshua? ¿Amamos unos cuantos o toda la congregación la ama? ¿Todos la aman? ¿Todos aman al Señor Yeshua? Pregúntele al de al lado: ¿y si cumple sus mandamientos? ¿O estás fallando? Mis amados, el que ama al Dios Todopoderoso, a Yeshua, ama sus mandamientos. Y por lo tanto, cuando amas los mandamientos de alguien, eres obediente a Él, porque le amas, porque no le quieres fallar, porque no lo quieres perder. Así que, mis amados, vuelvo a repetirte: no hay cabida para la rebelión, no hay cabida para la desobediencia, no hay cabida para la voluntad humana. Tú ya cediste tu voluntad al Padre Eterno, te sometiste a Él, te enyugaste con Él, y entonces te has vuelto esclavo de Yeshua HaMashiach, y hay que obedecer. Pero somos esclavos por amor. Amén. No es una esclavitud que atormenta o que pesa. Es una esclavitud que te agrada, que te liberta, que te sana, que te restaura, que te consuela. Amén. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? Sigue diciendo aquí el apóstol Juan: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire qué hermoso es nuestro Señor Yeshua. El espíritu de santidad, el espíritu de Yahweh que había en él, él mismo está pidiendo que venga a cada uno de nosotros, los creyentes verdaderos, ¿ok? Y dice que una vez que él está en nosotros, él nos consuela de toda situación, de todo padecimiento, de toda obra maldita que nos esté tocando, o que Dios haya permitido ser tocados para probarnos, para llevarnos a grados de madurez mayor.
Me acuerdo en los procesos de la huichita, que todavía lo sigue viviendo, y ya iba la huichita otra vez. Amén. La huichita que desde hace un año está sin chamba. Le pedí al Señor: Señor, yo quiero servirte de tiempo completo, y pum, que me le dan crank, que le quitan la chamba. ¿Ok? Y después que le quitaron la chamba era para que le sirviera al Señor, y no, se puso como los gatos boca arriba lamiendo sus heridas. Estuvo quejándose, estuvo llorando, estuvo pasando los procesos, los tormentos, pero el único que la pudo consolar, ¿quién fue? El único que la mantuvo con vida, ¿quién fue? Yeshua. Porque mire, cuando uno está en esas situaciones, el espíritu de inutilidad, la depresión, la ansiedad, el espíritu de suicidio, muerte, cómo friega, cómo da lata. Y que solamente el espíritu de Yahweh nos sostiene, y por eso estamos de pie. Y hoy, en medio de un año lleno de procesos para la huichita, el día de ayer tuvo buenas noticias. Fue al doctor. Después de haber padecido diabetes, ahora sus estudios salen ¿qué? Mujer no diabética. Así que, mis amados, si somos entendidos a los procesos de Yahweh que nos llevan a la madurez, al entendimiento, al consuelo y a las enseñanzas que el Señor nos tiene que dar a través del Espíritu de Yahweh, mire, Él nos va a premiar. Pero hay que aprender a pasar los procesos. Tal vez el proceso de la huichita no era de un año, era de un mes, una semana, pero pues ella quiso un año. ¿Usted cuántos procesos quiere y cuánto tiempo quiere vivir en ellos? Mira, el pueblo de Dios vivió 40 años en el proceso, y en esos 40 años todos murieron. Entonces, mis amados, hay veces que los procesos que tengas que vivir por tu desobediencia, por tu rebelión, por no sujetarte a lo que el Padre Eterno te quiere enseñar, puede ser que el proceso ni siquiera lo termines y tengas que morir. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? El Señor es bueno, es agradable y es perfecto. Si nosotros nos sujetamos a Él, no hay necesidad de pasar largas temporadas en los desiertos. Sujetémonos y el Señor va a ir limpiando de una manera acelerada, rápida. Siempre y cuando no haya queja, no haya murmuración, porque la queja es blasfemia contra el Espíritu de Yahweh. Porque no le estás creyendo a Él, le estás creyendo a otros espíritus y no al Espíritu de Yahweh. Y eso se llama blasfemia. Y esa es la blasfemia que habla Yeshua, la blasfemia contra el Espíritu de Yahweh. No creerle a Él. No es maldecirle, no, es no creerle. Por lo tanto, mis amados, tenemos que creer lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Amén. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Fíjese, el mundo no lo puede recibir. El Espíritu de verdad no es del mundo, no es para el mundo, no es para los gentiles, no es para los católicos, no es para los creyentes comunes y corrientes. Es para aquellos que verdaderamente quieren un Espíritu de verdad, que los va a llevar y confrontar a toda verdad en las Escrituras para enderezar sus caminos. Amén. La palabra del Espíritu de Yahweh, la palabra de Dios, la Biblia, no se razona con razonamientos humanos. Tus razonamientos humanos son muy diferentes a lo que está escrito en la palabra de Dios. Tenemos que sujetarnos a lo que Él dice, no a lo que yo creo, no a lo que yo pienso, o no a lo que mi denominación me ha hecho creer o pensar. Es en base a la Escritura, y en base a la Escritura tengo que tener el Espíritu de verdad, y Él me va a enderezar. Amén. Dice, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nosotros le conocemos, nosotros le sentimos, nosotros le hemos escuchado, nosotros somos dirigidos y guiados por Él. Sabemos verdaderamente a través de una palabra de ciencia qué tenemos que hacer o qué no hacer, una palabra de discernimiento. Tú sabes hacia dónde caminar, con quién caminar y con quién alejarte. O una palabra profética que te da un rumbo, una guianza. Entonces el Espíritu de Yahweh está ahí para estarte mostrando un camino correcto, para que no te dejes engañar, para que no se dejen engañar por los cuates, por los amigos o por los demonios, sino que siempre seamos guiados por la palabra del Eterno. Amén.
Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo, cuando tú verdaderamente estás sujeto a Él, a su palabra, Él te va a enseñar. Él te va a decir que es correcto y que no es correcto. Amén. Todo lo que te enseña tu apóstol tienes que pasarlo tú por las escrituras y saber si es correcto o no es correcto. Y necesitamos alinearnos a lo que dice la escritura, no lo que dijo una denominación, no lo que creo porque hubo pastores que me enseñaron así. Tengo que comprobar si verdaderamente lo que me han dicho es correcto. Y para eso el Espíritu de Yahweh me enseñará, me mostrará, me capacitará para poder tener un mejor entendimiento. Amén. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por lo tanto, el Señor en medio de los procesos, en medio de las tribulaciones, el Señor está poniendo paz en el corazón. Y el Señor te está diciendo una y otra vez, no te turbes, no te aflijas de más, no te angusties, no te llenes de ansiedad. Porque ¿sabes qué? Te llenes de ansiedad, te aflijas, te deprimas, te atormentes. ¿Sabes qué? Vas a tener que pasar el proceso. Entonces, ¿cómo quieres pasar tu proceso? ¿En agonías o verdaderamente confiado en que Yahweh está dando la solución a tu problema? ¿Cómo quieres pasar el proceso? Yo he entendido por las experiencias que Dios me ha dado a través de mis procesos que no hay nada como confiar en Él. Así el alma esté llorando, así la mente te está engañando, lo único que queda es confiar en Él y Él nos saca del proceso de una manera acelerada. Pero tengo que confiar en Él y tengo que creer que Él me está dando paz, que Él está poniendo a nivel su paz con toda angustia del alma o del espíritu. Y entonces el Señor, cuando le estoy creyendo, Él empieza a aumentar la paz. Y en la voluntad del Espíritu Yahweh, con la paz que ha puesto en nosotros y en la voluntad que tiene el Señor de darnos autoridad, empezamos a doblegar a todo espíritu de aflicción, de angustia, de ansiedad y de tormento. Amén. O de temores. Por eso, mis amados, es bien importante que usted tenga presente siempre al Espíritu de Yahweh y pidiéndole que Él sea quien te esté enseñando. Dice también aquí el apóstol Juan en el capítulo 16, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El Espíritu Santo, ¿sabes qué? Cuando tú a veces eres ignorante de la palabra o somos ignorantes de la palabra, el Espíritu de Yahweh nos redarguye. Y a veces decimos, bueno, ¿por qué me estás redarguyendo? ¿Por qué me estoy sintiendo mal? ¿O por qué siento esto? Si creo que es lo correcto. Y el Señor sigue redarguyendo. Entonces en ese redarguir Él te va enseñando, te va mostrando que te equivocaste. Creíste que era bueno, pero te equivocaste, lastimaste. Tal vez diste una enseñanza, pero la enseñanza la diste con todo y la piedra y lastimaste a alguien. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Yahweh te redarguye para que entonces seas más amoroso al decir una palabra o más empático con el dolor de los demás, o tener un mejor entendimiento, una mejor comunicación con ellos, de tal manera que no se ofendan. ¿Sí, amén? Entonces el Espíritu de Yahweh siempre va a estar diciéndonos que es pecado, pero también, ¿sabes qué? Él nos dice claramente, no tienen excusa por el pecado. El Espíritu de Yahweh ya está en ti. El Espíritu de Yahweh se manifiesta cuando tú te equivocas y te redarguye. Pero cuando el corazón del hombre es necio, es rebelde, es de dura cerviz, ¿sabes qué hace el Espíritu de Yahweh? Se apaga, se contrista o se retira. Y entonces tendrás que pagar con tus propios hechos las consecuencias de tu pecado y de tu maldad. Así que, mis amados, no tenemos excusa. Una vez que el Espíritu de Yahweh nos ha enseñado, nos ha corregido, no tenemos excusa ni libertad para pecar. Amén. Tenemos que sujetarnos a lo que Él nos está enseñando. Y dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado.
pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre y a mí. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Por lo tanto, mis amados, todo lo que ha sido escrito en la palabra es porque el Espíritu de verdad, el Espíritu de Yahweh, lo dijo, lo estableció, se posó en hombres mortales para escribir. Esos hombres mortales, hagan de cuenta que eran los secretarios, y el Espíritu de Yahweh estaba diciendo, solamente eran los escribanos. Por lo tanto, mis amados, lo que dice la palabra hay que cumplirlo. Entienda o no entienda la palabra, hay que cumplirlo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque nos conviene. Amén. ¿Sí cree que le conviene o no? Sí nos conviene. Amén. Dice también Juan, él sigue hablando el apóstol Juan en el 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Esto qué quiere decir? El Espíritu de Yahweh obra en el creyente de tal manera que a él le revela las cosas por venir antes de que sucedan. Qué padre, ¿no? Que nos diga la lotería, el número de lotería, ¿no? No, no es así, mis amados. Nos revela, nos enseña, nos instruye lo que viene, lo que va a suceder en el Espíritu, de tal manera que nosotros estemos tomando precauciones o prevenidos. ¿Para qué? Para evitar un daño mayor o bien salvarnos de todo tipo de daño. ¿Sí? Amén. Me acuerdo en una de las escrituras que le decía a Ananías, creo que a Gabo, era Gabo, le decía a Pablo, se quita un cinturón a Gabo y se pone él, mira, así te llevarán preso a Jerusalén y ahí serás maltratado y serás un montón de cosas que le dice. ¿Quién le mostró a Gabo lo que iba a suceder con Pablo? El Espíritu de Yahweh. Pero si el Espíritu de Yahweh ya le había dicho a Pablo que iba a suceder, ¿para qué va a Jerusalén? Yo no sé si haya sido rebeldía de Pablo al haber ido a Jerusalén. Yo no lo sé. O tal vez era un propósito que, a pesar de lo que iba a suceder, el Espíritu de Yahweh le estaba avisando a Pablo para que se preparara en buena oración, en toda oración, para ser libre de todo tormento que le iba a venir, para que no se quejara, para que no murmurara a través de la prueba. ¿Okay? Pero ¿sabes qué? El Espíritu de Dios siempre te va a avisar. Y tú tienes que ser muy consciente hacia dónde caminar. Hacia dónde caminar. ¿Para qué? Para que no nos equivoquemos. Tal vez la situación era que Pablo no fuera a Jerusalén, pero fue. Tal vez Dios te hable a ti y te diga, no vayas a Jerusalén. Y entonces tú digas, bueno, yo no voy. Señor, úsame en otro lugar. ¿A dónde camino? ¿A dónde voy? Sí, amén. Entonces, cuidado. Seamos muy precavidos en cuanto a las situaciones que están pasando. El Espíritu de Yahweh te va a revelar. Si eres un hombre de Dios que estás caminando correctamente en Él te va a revelar. Y ese es el diseño de un profeta. Es un diseño de un hijo de Dios verdadero. Y como hijos de Dios tenemos que trabajar sobre ese ministerio y sobre las funciones proféticas, porque esta casa es profética. Pero solamente el Señor se va a revelar a aquellos que verdaderamente están caminando en santidad, en obediencia plena y total a la palabra. Y dice también, Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. ¿Qué quiere decir? Entonces, el Dios Todopoderoso está dando instrucciones a través del Espíritu de Yahweh, a través de su Santo Espíritu, a nosotros, y nos la hará saber. Y nosotros, una vez que sepamos las cosas que han de suceder, nosotros glorificar al Padre. Cada vez que el Señor te libre de todo mal, cada vez que el Señor te saque de algún problema, tribulación, de situaciones difíciles, tú tienes que agradecerle al Señor. Tienes que ser agradecido. En la medida del agradecimiento que tú haces al Señor, tu corazón va recibiendo mayor nobleza, va recibiendo mayor sencillez y humildad. Y entonces el Señor se complace y derrama más misericordia y más bendiciones a tu vida.
Amén. Cuando tú reconoces al Señor, Él te premia. Dice también aquí la palabra en Hechos que Saulo llega a Jerusalén y entonces él va a las iglesias y veía que tenían paz paz por Judea, por Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Yahweh, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu de Yahweh. Entonces, mis amados, en donde verdaderamente posa el Espíritu de Yahweh hay paz. Dígale al de al lado: ¿verdaderamente tienes paz con todos? ¿No tienes por ahí algún enemigo? No vayas a decir enemigo mío o enemigo público, ¿ah? Mire, si usted verdaderamente no tiene enemigos a su alrededor, ¿sabe qué es? Usted es un hombre de paz. Usted verdaderamente está siendo usado por el Espíritu de Yahweh para tener paz. Y entonces dirá: bueno, ¿verdaderamente tengo el Espíritu de Yahweh? No. Sí, puede ser que sí lo tenga, pero ¿sabe qué? También puede ser que el Espíritu de Yahweh quiere que usted aprenda a pelear la batalla, a guerrear la batalla, y como toda buena paz, siempre tiene que venir primeramente de una buena guerra. ¿Cómo puede haber paz si primeramente no hubo guerra? ¿Sí estamos siendo claros? O sea, el Señor te va a procesar de todas maneras, y tú tienes que ser muy, pero muy inteligente en el tipo de proceso, en el tipo de tribulación que estás viviendo, para salir más rápido de ella. Amén. ¿Sí? Dice también en Hechos 15:28, dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a vosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, y os guardareis, bien haréis pasarlo bien. Entonces el Señor está dando instrucciones a través del Espíritu de Yahweh. El Espíritu Santo, el Espíritu de Yahweh le está dando una revelación al concilio de Jerusalén, en donde están los apóstoles decidiendo qué van a hacer con los gentiles, cómo van a ordenarles que ellos lleven los preceptos de Moisés, cuando ellos apenas están comenzando con las escrituras. Y entonces los apóstoles, que eran muy religiosos, muy metidos a la palabra, a la Torah, bueno, no religiosos, más bien muy conocedores de la palabra, sabían cuáles normas podrían desagradar al Dios Todopoderoso, qué cosas podrían infligir o adolecer el corazón de Dios. Y entonces ellos le dicen: bueno, ok, sabemos que ellos van comenzando y que van a tener muchos errores en su caminar, sabemos que van a tener muchos pecados y muchos preceptos que van a quebrantar, porque hay ignorancia, porque hay desconocimiento, porque no hay una preparación adecuada en ellos, pero tendrán la oportunidad de irse capacitando, preparando para poder seguir adelante. Entonces les dan instrucciones, el apóstol Pedro les da instrucciones. ¿Sabes qué? Bueno, dile a los gentiles que no coman sangre, que no coman lo sacrificado a ídolos, que no forniquen, y la otra es que no coman nada de ahogado, animales ahogados. ¿Por qué animales ahogados no? Porque dentro de un animal ahogado, dentro de él está la sangre, dentro de él se coagula, no tuvo por dónde salir la sangre, entonces no puedes comer ese animal porque hay sangre dentro de él. ¿Ok? Entonces muchos cristianos dicen: bueno, el Señor ya nos dijo que nosotros los gentiles solamente esas 4 cosas. Quiero decirte, tú ya no eres un gentil, tú eres un hombre de Dios. Por lo tanto, tienes que acatar todo lo que dice la palabra de Dios, no algunos versículos, no solo algunos. Y para eso deja muy en claro este mismo versículo, que en las iglesias cristianas no se lee. Fíjese el siguiente, dice: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron la congregación. Y bueno, es otro pasaje, ahorita lo busco el otro. Entonces el otro versículo es el que sigue en otra de las cartas. Dice: para eso tienen la ley de Moisés, que sean instruidos en sus sinagogas, en donde reciben el culto. Por lo tanto, les estaban diciendo: no hagas estas cosas, 4 cosas, pero métete a una sinagoga, una quejilá, a donde te enseñen, donde te instruyan la palabra de Dios, y entonces aprendas a caminar en la palabra y no toques o no seas destruido por la desobediencia. Amén. ¿Sí? Entonces es importante que entendamos, mis amados, cómo el Espíritu de Yahweh
te va a ir llevando al crecimiento y a la madurez. Para eso hay que leer, hay que estudiar, hay que instruirse, o bien no falta los cultos, y aquí también se le enseña, pero también su deber y responsabilidad es estudiar, ¿ok? Romanos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios. Así que, mis amados, en esta quejilá hay gozo, hay alegría, hay contentamientos unos con otros. En esta iglesia, en esta quejilá, no venimos por una comida física, no venimos por una bebida física, sino que venimos por lo espiritual. ¿Estamos de acuerdo en ello? Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Tú eres un hombre que das paz o que metes en problema a tus hermanos? ¿Cómo eres? Paz. Cuando tu hermanito peca y está haciendo las cosas indebidas por ignorancia o por rebelión, ¿le cuidas las espaldas o hablas mal de él? ¿Cri cri? ¿Qué cree que tiene que hacer? Cuidarle las espaldas, acercarse a él y darle consejo. Si es por desobediencia, decirle lo que conlleva la desobediencia. Y si es por ignorancia, enseñarle cómo hacer las cosas. Tiene que instruirlo, pero tiene que hacer las cosas con paz. No andemos juzgando ni criticando al hermano, no venimos a eso. Venimos a instruirnos unos a otros, a enseñarnos unos a otros y tener paz. ¿Nos queda claro eso? ¿Sí? Romanos 14:17 nos está hablando aquí la palabra. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Esta ya la leí, ¿verdad? Ok, continuemos. Entonces, vemos aquí 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjese las cosas. O sea, el Señor te quiere enseñar cosas que ojo no vio. El Señor te quiere decir cosas que oído no oyó. ¿Estás preparado para eso? ¿Qué te pareciera que el Señor te elevara en el espíritu y te llevara a sus moradas eternas? Y te dijera: mira lo que te espera, tesoros insondables, calles de oro, mi presencia. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Llorar? ¿Reír? ¿Gozarte? Mire, cada uno de nosotros reaccionaría de diferentes maneras. Yo nada más de imaginarme, me imagino que estaría llorando. Soy bien chillón. Pero no son lágrimas de dolor, sino de gozo, de alegría. Amén. Dice también que están preparadas para los que le aman. O sea, hay cosas tremendas que nosotros vamos a ver, vamos a percibir, que la gente común y corriente no las puede ver, no las puede oír, no las puede sentir. Son experiencias sobrenaturales que hacen que tu vida sea transformada completamente. ¿Has tenido alguna experiencia sobrenatural en la cual has decidido verdaderamente seguir a Dios y ya no volver para atrás? Muchos todavía no viven esas sobrenaturalidades. Es necesario pedirle al Señor que nos las enseñe y verás que la vida no es la misma. ¿Ok? ¿Sí nos queda claro? Yo me acuerdo de la primera experiencia sobrenatural que tuve fue 3 años después de ser cristiano. La segunda como a los 12 años de ser cristiano. O sea, las experiencias nos marcan de por vida. Suelen ser muy pocas, pero la verdad es que marcan. Deséele que el Señor le muestre. Y ya en mi caminar, en mayor santidad, en mayor Torah, las experiencias sobrenaturales han sido mayores y más rápidas y más cercanas. Entonces, en la medida que tú te metas a la Torah, en la medida que tú te metes a la palabra de Dios verdaderamente y seas obediente, el Señor se manifiesta con mayores cosas sobrenaturales. Amén. Porque ya estás receptivo, porque ya estás preparado para poder recibir ese alimento. Amén. Dice, pero Dios no las reveló a nosotros
pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún en lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido. Por lo tanto, mis amados, recuerden, el Espíritu de Yahweh nos va a mostrar la sobrenaturalidad de su reino. Nos va a mostrar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Y una cosa muy importante para el creyente, lo primero que tiene que pedirle al Eterno es que le muestre para qué lo creó. Que le muestre cuál es el objetivo o cuál es el propósito que tienes en tu vida. Hoy muchos cristianos caminan a oscuras, a ciegas, sin saber a dónde ir. Necesita tener una comunión con el Espíritu de Yahweh para que Él le pueda revelar qué es lo que quiere decir. Porque cada uno de nosotros tiene un propósito. Amén. ¿Sí? Y ese propósito es importante que se cumpla. Dice, lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, mis amados, cuando usted le quiere platicar a los carnales lo que pasa, lo que sucede en esta congregación, ¿sabe qué le van a decir? No vayas a esa iglesia, es de brujos, de hechiceros, de judíos, ¿no? Porque no entienden, o que están locos, no entienden las cosas del Espíritu, porque el Espíritu de verdad no está en ellos. Así que, mis amados, entienda que el Espíritu de verdad le va a decir el lugar correcto donde usted debe de estar. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del ladrón? ¿Quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Yeshua. Así que, mis amados, teniendo la mente de Yeshua, ¿sabe qué? En esta casa hacemos situaciones o hacemos cosas en las cuales otras denominaciones que no practican lo que nosotros practicamos o creemos, pues nos van a tachar de locos y no lo van a entender. Por ejemplo, muchas denominaciones dicen que no existe la liberación y que cuando una vez que recibes a Jesucristo en tu corazón ya no tienes demonios. Pues ¿sabe qué? A los únicos que le sacamos demonios en esta congregación son puros cristianos, puros creyentes. ¿Cómo está eso pues entonces? ¿Ya qué? Y hasta pastores también liberamos. Pero eso sí nos dicen, pero no le digas a nadie porque no quiero que mi congregación se entere, porque yo les enseño que no existe esto. Les niegan el poder de la libertad a otros, pero ellos sí son libres. Entonces, mis amados, tenemos que tener mucho amor para que las almas no se pierdan. Y tenemos que creerle a las Escrituras. Aunque mi capacidad intelectual no me alcance para entenderlo, el Espíritu ya va a enseñar. Amén. ¿Sí? Dice también aquí, 1 Corintios 12, 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces, fíjese, usted aquí discierna, si el Espíritu de Yahweh ya está en usted, si ya mora en usted, el Espíritu de verdad, el Espíritu de santidad, mora en usted, entonces el Espíritu de Yahweh ya le dio dones a usted. ¿Estamos en lo correcto? El gran problema es por qué la iglesia cristiana no sabe qué dones tiene. ¿Será falta de preparación? ¿Será falta de intimidad con el Señor para que les dé una revelación del Señor correcta? Porque Él ya te lo dio. Que no sepas cuál es, ese es otro problema, pero Él ya te lo dio. Y dice la palabra que Él nos ha dado espíritu de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, don de lenguas, interpretación de lenguas. Y entonces, ¿cuál tiene usted? ¿Cuál tiene usted? ¿Muchos, poquitos o ninguno? Pues quiero decirle que todos tienen cuando menos uno.
pero algunos tienen todos. En la medida que tú te preparas en el Señor, en el conocerle, en estar en la intimidad, Él sigue derramando más bendiciones, más bendiciones, más bendiciones, más bendiciones. ¿Por qué? Porque has sido correcto en el caminar con Él, y en eso correcto has enseñado, preparado, capacitado a muchos en esos dones que Dios te ha dado, en esos favores que Dios te ha dado. Los has usado para el beneficio del pueblo, entonces el Señor te da más. Amén. ¿Sí quiere que Dios le dé más? ¿Sí? Y dice el versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, usted puede decirle al Señor: yo quiero el Espíritu de sabiduría, pero tal vez el Señor no te lo quiera dar y te quiera dar a otro. ¿Y usted qué tiene que hacer? ¿Sabes qué, Señor? Gracias, muéstrame cuál es el que tengo para prepararme en ello, ponerlo en práctica, desarrollarlo, crecerlo, y si es tu voluntad, pues me das otro. Y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. El Señor solamente te está dando algo para ver si eres capaz de cuidarlo, de hacerlo crecer. Como ese hombre, como el Señor Yeshua en la parábola de los talentos, le dice: entregué 5 talentos a un hombre, a otro 3 y a otro 1. Para ver realmente las capacidades que tenían ellos para hacer crecer las bendiciones que Dios les había dado. Cuando llega con el de 5, le entregó 10 talentos. Cuando llega con el de 3, le entrega 5. Y cuando llega con el 1, dice: yo no los puse a trabajar, mejor los escondí en la tierra, porque sé que eres duro, difícil, y no vaya a ser que lo pierda. Y el Señor Yeshua le contesta, ¿cómo le contestó en la parábola? Mejor lo hubieras metido al banco, de perdida, aunque sea intereses, se hubiera recibido. Así es, mis amados. Muchos de ustedes tienen talentos, tienen los dones del Espíritu Santo. ¿Y qué cree? Muchos los tienen enterrados. Y cuando llegue el Señor, ¿qué crees que te va a decir? Malvado siervo, no hiciste producir los talentos que te di, los dones que te di. Vete al crujir de dientes. ¿A poco pensaba que ya se iba a quedar como si nada? No, el Señor va a reclamar los talentos que te dio y te va a decir, o te va a exigir réditos, dividendos. Otros, cuando lleguen con el Señor, le dicen: a ver los talentos que te di. Mira, Señor, a través de la oración y la imposición de manos, el don que tú me diste, Señor, sanaron 100. Y Dios va a decir: amén, gloria a Dios. Le di 1 y ya los reprodujo en 100. El don que me diste de ciencia, Señor, lo puse a trabajar y mira, salieron 10 hombres sabios. Amén. Entonces el Señor te va a decir, te va a exigir: a ver, dime qué hiciste con lo que te di. Y entonces te va a decir: pásale, buen siervo amado, ven y gózate con tu Señor. Y al que tenía algún talento, no lo echaste a producir, cuando menos los intereses. Pregúntale al de al lado: ¿cómo vas en tus talentos con el Señor? ¿Cómo vas en tus dones? ¿Los estás poniendo a trabajar? ¿O estás dormido en tus laureles? Pregúntele. ¿Está dormido en los laureles o no? Tus victorias pasadas quedaron atrás. Cada día es una victoria y hay que pelear por ella. Amén. Y por último, y con esto cierro, mis amados. Amén. El espíritu de sabiduría y la revelación de Yahweh. Dice en Efesios 2:16, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Yeshua, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por lo tanto, mis amados, cuando tú tienes el espíritu de verdad, el espíritu de Yahweh, Él estará revelando conocimiento y estará mostrándote la gloria de Yeshua día a día. Y esto no es más que la bendición arónica, en donde el Dios Todopoderoso está diciéndole a Moisés que bendiga al pueblo, diciéndole que Yahweh te bendiga y te guarde. O sea, en el conocimiento y en la revelación de Yahweh, lo que te está diciendo el Espíritu de Yahweh: te mostraré en conocimiento y revelación a Yeshua,
Es lo mismo que la bendición arónica, la bendición sacerdotal. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. La revelación, resplandecer es revelación de su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así que, mis amados, el Espíritu de verdad siempre hará que resplandezcas en la gloria de Yahweh y tengas la revelación de las cosas por venir. Asimismo, tengas paz en todo lo que hagas. Así que, mis amados, nos conviene pedirle verdaderamente al Espíritu de Dios que derrame su gloria sobre nosotros y que estemos confiados en que Él nos mostrará las cosas por venir. Asimismo nos mostrará el propósito de vida que tenemos cada uno de nosotros. Amén. Levántate, vamos a orar. Vamos a orarle al Eterno. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque tú te revelas a través de tu palabra a cada uno de nosotros. Y tú haces que nosotros, entendidos tuyos, Padre, instruidos por ti, enseñados por ti, haces que nosotros guardemos esa palabra en nuestro corazón y venga y confirme, Señor, lo que tú has estado poniendo en cada uno de nosotros en el transcurrir del tiempo. Hoy yo te pido, Padre, que ninguno de tus hijos se pierda, que tus hijos sean verdaderamente portadores de tu gloria, Señor, que tus hijos caminen en los estatutos, preceptos, mandamientos, normas, reglas, preceptos que tú has establecido en tu palabra para poder recibir bendiciones mejores. Esto que tú has establecido no es para provocar un yugo de esclavitud que venga y aflija nuestro espíritu, sino es para provocar un yugo de esclavitud que nos traiga libertad y podamos disfrutar del gozo y de la alegría de saber que con todos estamos en paz y estamos bien. Te pido, Padre eterno, muéstrate en cada uno de nosotros, guárdanos en el hueco de tu mano, haz que tu mano poderosa nos guíe por todo camino de bien y no permitas que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, Señor. Danos, Señor Dios mío, la capacidad de tener, Señor Dios mío, tu gloria en nosotros. Ayúdanos a ser obedientes y sobre todo a sujetar nuestra voluntad a ti, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones. Te damos gracias por la salud. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias, Señor Dios mío, porque nos permites estar aquí. Te damos gracias por la familia. Te damos gracias por los hijos. Te damos gracias por el esposo, la esposa. Te damos gracias también, Señor Dios mío, porque en nuestra soltería tú eres nuestro esposo. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por las bendiciones, Señor. Y te pido, Padre, que tu rostro resplandezca de noche y de día sobre nosotros y danos paz. Tu misericordia y tu gracia estén de continuo en nosotros, en el nombre de Yeshua. Y el pueblo dice, amén. Yahweh les ama y nosotros también. Buenas noches, hermanos, Dios me los bendice. Pues bueno, estamos nuevamente en la casa del Señor, dándole gracias, honrándolo. Gracias te damos, mi Señor. Si alguien quiere un sobre, por favor, levante la mano. Recuerden que es hora de honrar a Dios Padre nuestro Señor y no debemos de venir con las manos vacías a la casa del Señor, porque es de gran bendición honrarle. Amén. ¿Alguien más que quiera un sobre? Por favor, levante la mano. Y les voy a leer la siguiente cita, que dice Deuteronomio 16, 17. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. También dice en 2 de Corintios 9, 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bueno,
Yo, por ejemplo, nunca he dejado de honrar a Dios Padre, mi Señor. Siempre le he traído diezmos al alfolí. Y doy gracias por ello, porque Él siempre me ha bendecido grandemente. Aunque yo no esté trabajando, nunca falto con mis diezmos. Dios provee de dónde, no lo sé, pero siempre, siempre le he honrado y doy gracias a ello, porque Él ha sido bueno conmigo y pues sobre todo me ha dado salud. Y yo es de grande bendición que honremos a Dios Padre nuestro Señor con nuestros diezmos. Y de verdad, si ustedes le honran a Dios Padre, nunca les va a faltar alimento en la casa, tanto espiritualmente como moralmente, en la iglesia, en la casa, nunca les va a faltar nada. Entonces yo siempre confío en Él y nunca me ha soltado de su mano, y yo los invito a que le honremos a Dios Padre nuestro Señor. Y si no les toca diezmar hoy, ofrenden, es bien bonito. Y aquí dice la palabra, demos alegremente, porque Dios honra al dador alegre. Amén, hermanos. Bueno, pues vamos, si ya tienen su sobre, vamos a orar. Señor Dios Padre, Dios bendito, Dios amado, gracias te damos, mi Señor, porque tú permites estar aquí en tu iglesia nuevamente. Gracias porque nos permites honrarte y traerte los diezmos aquí al alfolí. Gracias, Señor Dios Padre, porque día a día nos das alimento espiritual y llenas nuestros corazones de amor. Gracias porque tú estás en nuestras vidas. Gracias porque te honramos en el nombre de Yeshua, Dios Padre, Dios amado. Amén, amén y amén. Pase, hermano, por un lado y luego sale por el otro. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies ya está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Yeshua es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Levanta tus manos. Señor mi Dios, Padre eterno, Padre santo, bendecimos estos diezmos y estas ofrendas, Señor Dios mío. Te pedimos que tu gloria sea descendida en este lugar, mi Dios, y que tú hagas, Señor Dios mío, que estas semillas que tus hijos depositan en el alfolí sean de bendición, sean crecidas y maduradas como árboles de justicia delante de ellos, Señor. Que tú traigas la bendición del Masher y del Mashar, en el nombre poderoso de Yeshua, multiplicación y prosperidad. Te pido, Padre Celestial, que la gloria tuya, la gracia tuya y el favor y la misericordia tuya caigan una vez y otra vez sobre cada uno de tu pueblo, para que dé frutos grandes, fuertes, apacibles, Señor, delante de ti, y que seas tú, Señor, elevando sus almas para un crecimiento espiritual, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a ser despedidos. Levántese, vamos a ser despedidos, mis amados. Padre, gracias te damos, Señor, por las bendiciones que tú nos das. Gracias te damos, Señor Dios mío, porque tú, Señor, has derramado tu gloria sobre esta casa, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a casa, Señor Dios mío, y que tú nos hagas tener un sueño reparador. En este sueño que tú nos des, Padre, nos reveles los dones que tú nos has dado, los ministerios que tú nos has dado, y sobre todo, Padre, el propósito que tienes trazado para nosotros. Señor, si nos hemos desviado de ese propósito, si nos hemos salido del camino, Señor, te pido que nos tomes de la mano y nos pongas sobre el camino, Señor, y que cierres toda salida izquierda y derecha, que solamente sea el camino recto hacia ti, Padre, para cumplir el propósito de gloria y llegar a la meta, Señor, que tú has trazado para nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. También te pedimos, Padre, por todos aquellos que salen de viaje, Señor Dios mío, al seminario, al Congreso de Profetas en México, Señor. Te pedimos que tú nos lleves con bien, que nos guardes en el hueco de tu mano, Señor, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, que ángeles acampen alrededor nuestro, al centro, arriba, abajo, al frente, atrás, a un lado, al otro lado, defendiéndonos, peleando nuestras batallas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Señor, destruyendo todo aquello que quiera venir en contra de nosotros, Señor. Señor,
Vamos cubiertos con tu gloria, con el resplandor de tus maravillas, Señor, y sabemos que vamos en el hueco de tu mano. En el nombre de Yeshua, amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Despídanse unos de otros, ya sabe, manifieste el amor de Dios.